Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos detectives de la verdad? Espero que estén de maravilla, con la mente abierta y el espíritu aventurero, listos para desentrañar un nuevo enigma. Porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que ha estado ardiendo en la mente de muchos, un rompecabezas que ha generado ríos de comentarios, análisis y especulaciones, el misterio que envuelve a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. ¿Qué se esconde realmente detrás de las sonrisas, los proyectos compartidos y la aparente cercanía de estas dos estrellas? ¿Hay algo más de lo que vemos a simple vista? ¿Una conexión más profunda, un secreto a voces, una verdad que aún no ha sido revelada? Prepárense porque hoy nos sumergimos en un viaje lleno de interrogantes, de detalles sutiles, de pistas ocultas y de verdades que podrían sacudir el mundo del entretenimiento. Hoy, destapamos el frasco de las sorpresas y ¡ay, que se viene bueno! Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de intriga, no puedo dejar de pedirles su apoyo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Aquí, en este rincón digital, nos dedicamos a explorar los temas más candentes, a desvelar secretos y a descubrir la verdad detrás de las historias más fascinantes. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y prepárense para una aventura constante. Su apoyo es fundamental para que sigamos investigando y trayéndoles contenido de calidad. Así que suscríbanse ya. Perfecto. Ahora que estamos listos y equipados, pongámonos en marcha. Mert y Afra, dos nombres que resuenan como un eco en la industria del entretenimiento turco, dos personalidades que, ya sea por su talento, su carisma, su cercanía o sus proyectos compartidos, siempre han generado una inmensa curiosidad entre el público. Y como todo buen misterio, ha habido un sinfín de teorías, rumores y especulaciones que han ido y venido, alimentando la llama de la intriga. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay algo oculto? ¿Hay una verdad más allá de lo que vemos, una historia que aún no hemos descubierto? Para empezar a desentrañar este misterio, es esencial que retrocedamos un poco en el tiempo. Vamos a analizar la relación entre Mert y Afra, desde sus inicios, desde el momento en que sus caminos se cruzaron por primera vez. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los unió? ¿Fue amor a primera vista, una amistad instantánea, o simplemente el destino, jugando sus cartas, los llevó a conocerse? Los detalles de su encuentro y los primeros momentos de su relación son cruciales para comprender lo que vino después, para entender la evolución de su vínculo. Es importante recordar que el contexto es clave. ¿En qué circunstancias se conocieron? ¿Estaban involucrados en proyectos similares en ese momento? ¿Había otras personas presentes? Toda esta información, por aparentemente insignificante que sea, puede darnos pistas sobre la dinámica de su relación, sobre las primeras chispas que podrían haber encendido la llama. Una vez que hayamos explorado sus inicios, pasemos a la siguiente fase, los proyectos en los que han colaborado. ¿Fueron simples coincidencias, decisiones profesionales estratégicas, o hubo una conexión especial entre ellos que los impulsó a colaborar una y otra vez? Analicemos las series, películas, anuncios o cualquier otro proyecto que hayan compartido. ¿Qué tipo de relación se reflejaba en la pantalla? ¿Se notaba la química entre ellos? ¿Había una complicidad palpable, una conexión especial que trascendía la mera profesionalidad? Aquí es donde el ojo del detective debe agudizarse. Debemos analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada. ¿Cómo interactuaban en las escenas? ¿Se sentía la tensión romántica, la amistad sincera, o simplemente una relación laboral? El lenguaje corporal, la entonación de la voz, la manera en que se miran, todo cuenta. Recordemos que el cine y la televisión son espejos de la realidad, pero también pueden ser ilusiones. Los guionistas y directores pueden crear historias de amor que no existen en la vida real, y los actores pueden interpretar roles que no se corresponden con su personalidad. Sin embargo, la química, la conexión entre dos personas, es algo que no se puede fingir fácilmente. Es algo que se siente, que se percibe, que trasciende la pantalla y llega al espectador. Pero no podemos olvidarnos de la parte más jugosa, la que siempre genera más debate y especulación, la vida personal de Mert y Afra. Rumores, fotos, declaraciones, entrevistas, gestos captados por los paparazzi. Todo cuenta. ¿Qué se decía de ellos?
¿Qué rumores circulaban en los medios de comunicación y en las redes sociales? ¿Cómo reaccionaban ante ellos? ¿Negaban las especulaciones, las ignoraban, o simplemente las alimentaban? El mundo de las celebridades es un terreno resbaladizo, un constante escaparate donde cada movimiento, cada gesto, cada palabra, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Las cámaras están siempre atentas, listas para captar el momento, para amplificar la noticia, para crear titulares sensacionalistas. Por eso es fundamental analizar todo con pinzas, con ojo crítico, sin dejarnos llevar por las primeras impresiones o por la opinión generalizada. Debemos ser conscientes de que los medios de comunicación, a menudo, buscan generar controversia para atraer la atención del público. Los rumores, las especulaciones, las noticias sensacionalistas pueden ser herramientas efectivas para conseguir ese objetivo. Por eso es importante contrastar la información, buscar diferentes fuentes, analizar las pruebas con detenimiento y no dar nada por sentado. Otro punto clave en nuestra investigación es el análisis de las redes sociales. ¿Qué publican Mert y Afra? ¿Qué se dicen? ¿Intercambian mensajes públicos o privados? ¿Comparten fotos juntos o prefieren mantener su vida privada en secreto? Las redes sociales son una ventana al mundo, pero también un campo de batalla lleno de dobles intenciones, de mensajes ocultos y de estrategias de marketing. Analicemos con detenimiento sus perfiles, sus fotos, los comentarios que se hacen, los me gusta que se dan. ¿Hay alguna pista escondida? ¿Algún mensaje cifrado? ¿Alguna señal de que su relación es algo más que una simple amistad o colaboración profesional? En las redes sociales, la imagen es muy importante. La forma en que una persona se presenta al mundo puede decir mucho sobre su personalidad, sus intereses y sus relaciones. El uso de emojis, la elección de las fotos, los hashtags utilizados, todo puede ser revelador. Pero, ¿qué ocurre si analizamos a fondo todo esto ¿Y si hay algo más? ¿Y si hay una historia que no conocemos? ¿Y si hay un secreto que se ha guardado celosamente, una verdad que aún no ha sido revelada? ¿Y si la relación entre Mert y Afra es algo más profundo, algo que va más allá de una simple amistad o colaboración profesional? Tal vez, ¿una relación romántica? Claro, muchos dirán que son solo amigos, que no hay nada más que eso. Que son compañeros de trabajo que se llevan bien y que disfrutan de su compañía. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si detrás de las risas, los abrazos y las miradas cómplices se esconde algo más? ¿Y si hay un amor que se ha mantenido en secreto, una pasión que se ha ocultado al mundo? Analicemos las pruebas. Miradas que se cruzan, gestos de cariño que se escapan, momentos íntimos captados por las cámaras. No nos dejemos llevar por los prejuicios, abramos la mente y permitamos que las pruebas hablen por sí solas. ¿Hay química entre ellos? ¿Se nota la tensión sexual? ¿Hay una conexión especial que trasciende lo físico? Es crucial también considerar las posibles implicaciones de una relación secreta. ¿Por qué mantenerla en secreto? ¿Miedo a la opinión pública? ¿Presiones laborales? ¿Compromisos contractuales? Las razones pueden ser muchas y variadas. El mundo del espectáculo es un terreno complejo, donde la privacidad es un lujo que no todos se pueden permitir. En algunos casos, los famosos deciden mantener su relación en secreto para proteger su intimidad, para evitar el acoso de los paparazzi y para preservar su libertad personal. En otros casos, la decisión de mantener una relación en secreto puede estar motivada por presiones laborales, por contratos que prohíben que los actores mantengan relaciones con sus compañeros de trabajo, o por estrategias de marketing que buscan mantener el interés del público. Pero, ¿y si no es una relación romántica? ¿Y si hay otra razón detrás de este misterio? Podría ser una amistad muy fuerte, un vínculo especial que va más allá de lo profesional. O tal vez, una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, todo es posible. Las relaciones entre actores pueden ser utilizadas para promocionar películas, series o proyectos conjuntos. Los rumores de romance, las fotos comprometedoras, las declaraciones ambiguas, pueden ser herramientas efectivas para generar interés en el público y para aumentar la audiencia. En este caso, la relación entre Mert y Afra podría ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público y de generar ingresos. Es importante recordar que no podemos dar nada por sentado.
Todo es especulación hasta que se demuestre lo contrario. Pero analizar las pruebas, escuchar las opiniones, contrastar la información y mantener la mente abierta es fundamental para descubrir la verdad. La verdad, en este caso, podría ser más simple de lo que imaginamos, o mucho más compleja y enrevesada. En este punto quiero recordarles que este vídeo está basado en información pública y en el análisis de diversos factores. No estamos inventando nada ni acusando a nadie. Simplemente estamos investigando y analizando un misterio que ha generado mucha curiosidad y que ha despertado la imaginación de muchos. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal? Después de analizar todo lo que hemos visto, creo que hay una conexión especial entre Mert y Afra. Ya sea amor, amistad o simplemente una complicidad muy fuerte, hay algo que los une más allá de lo profesional. ¿Es una relación romántica? No lo sé. Solo ellos lo saben. Pero sí creo que hay una historia que todavía no hemos escuchado. Una historia que podría ser apasionante, llena de secretos y de emociones. Y aquí viene la parte más importante, la conclusión. ¿Cuál es la verdad detrás del misterio entre Mert y Afra? Sinceramente, no lo sé. No tengo la respuesta definitiva. La verdad, como siempre, está escondida en los detalles, en los matices, en la interpretación de las pruebas. Pero lo que sí sé es que hemos analizado a fondo todos los elementos, hemos explorado todas las posibilidades y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Y lo más importante, hemos disfrutado del camino. Hemos disfrutado del proceso de investigación, de la búsqueda de la verdad, de la aventura de desentrañar un misterio. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su curiosidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya abierto los ojos a nuevas perspectivas. Espero que les haya animado a pensar, a cuestionar, a no conformarse con lo que ven a simple vista. Espero sobre todo que les haya demostrado que la verdad siempre está ahí, esperando a ser descubierta. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el misterio entre Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más? ¿Qué conclusiones sacaron ustedes después de analizar todas las pruebas? ¿Creen que hay amor, amistad, o simplemente una estrategia de marketing? ¿O tal vez, algo completamente diferente? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Sus opiniones, sus análisis, sus teorías son muy importantes para mí. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a seguir investigando los misterios más fascinantes. Su apoyo es el motor que impulsa este canal, la gasolina que alimenta nuestra curiosidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más secretos y mucha más intriga. Hasta la próxima. Chao, chao.